Hoy visitamos el Instituto Mexicano de Cinematografía. La razón de nuestra presencia aquí es que acaba de celebrarse el Día Nacional del Cine Mexicano. Y en este edificio tan extraño, en donde nunca habíamos estado, se encuentra una memoria muy valiosa de todos nuestros ayeres. Para poder acercarnos a esas memorias tenemos que contar con la presencia de alguien muy generoso. ¿Nos da su nombre? Soy Héctor Ramírez Williams y responsable de los acervos y circuitos culturales del IMCINE, del Instituto Mexicano de ¿Qué son Cinematografía. circuitos culturales? Bueno, los circuitos culturales es toda la exhibición cinematográfica que no es comercial. Es decir, la que es, por eso le decimos circuitos culturales, son préstamos que hacemos del acervo del instituto y de todas las películas de los cuales el instituto tiene derechos, y entonces nosotros atendemos las solicitudes de universidades, centros culturales y cineclubes de todo el país. ¿Pueden salir todos los piezas, digamos, de este acervo, o hay restricciones? Bueno, hay restricciones desde luego, porque el acervo, algo que sí conserva, es los materiales originales, que son los negativos, por una parte, y por otro lado hay copias que no se mueven porque ya también pertenecen al acervo, me refiero, le llamamos copias de acervo, aquellas que se tienen que preservar sin pasar por un proyector, porque en el momento de pasarse por un proyector se lastiman, se rayan y se maltratan. Hay un original, ¿y cuántas copias? Bueno, hay diferentes, por ejemplo, hay películas de las cuales tenemos el negativo y tenemos 10 copias, o 6 o 7, pero siempre lo que es importante es que las que están en mejor estado son las que se conservan para no moverse. ¿Las películas que salen tienen el respaldo de un seguro? Sí, claro. Nosotros cuando mandamos películas en 35 milímetros, casi siempre, incluso a nivel internacional, tenemos que hacer un seguro porque, por ejemplo, se presentan en el Museo de Arte Moderno de Nueva York o en Hollywood, en el museo, y que también es una cineteca de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, por ejemplo. ¿Cuántas películas hay aquí? Tenemos más de 1,200 títulos diferentes, y pues de cada título a veces tenemos varias copias, pero de títulos tenemos más de 1,200 entre cortometrajes y largometrajes. La película más antigua. Bueno, tenemos películas, cortometrajes de 1960, que son producciones que se hicieron del Centro de Producción de Cortometraje. ¿Es la fecha más remota? Sí. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no de los 30 o los 40? Bueno, esas películas las ha resguardado otro acervo muy importante, que es el de la Filmoteca de la UNAM. Todo lo que es el cine de la Revolución, el cine mudo, lo tiene la Filmoteca de la UNAM. ¿Trabajan en combinación? Sí, claro. Formamos además parte de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la FIAF, que son además donde se establecen los criterios y los estándares para la preservación del cine. ¿Cuántos archivos fílmicos hay? Bueno, está el acervo de la Cineteca Nacional, la Filmoteca Nacional, nosotros en el IMCINE, y hay incluso ya algunas cinetecas regionales. Por ejemplo, el Festival de Cine de Guadalajara ya tiene una cineteca que también tiene en su resguardo un acervo importante, y hay en San Luis Potosí, en Monterrey, en diferentes lugares de la República. ¿Hay películas extranjeras? No, básicamente nosotros lo que tenemos es cine mexicano y cine producido con apoyo del Estado. ¿Y cine mexicano filmado fuera? Hay, por ejemplo, de Arturo Ripstein, una película, un documental que se llama La Causa, con César Chávez, que es un documento muy valioso. Claro. Y esa se filmó en Estados Unidos. ¿Hay cine infantil? Tenemos cine infantil y de animación también. Tenemos una serie de géneros, digamos, desde las películas que, por ejemplo, se hicieron de horror, como Veneno para las Hadas, pero realmente nosotros lo que... O las de Taboada. Sí, y nosotros lo que hemos realmente conservado y que ahora nos ha permitido digitalizar esas obras de arte, porque son
obras cinematográficas ya consideradas clásicas, es precisamente todas estas películas que dirigieron Arturo Ripstein, Paul Leduc, Felipe Casals, Jaime Humberto Hermosillo. Por lo que usted me dice, en el acervo de ustedes hay películas de todo tipo. ¿Hay cine erótico? No, realmente no tenemos cine específicamente erótico, porque además las películas que se producían por el Estado sí tenían ciertas restricciones, aunque políticamente eran películas muy críticas. Basta decir, por ejemplo, el caso de Canoa, sobre lo que sucedió en ese pueblo del estado de Puebla, en donde lincharon a unos jóvenes estudiantes simplemente porque decían, porque el sacerdote del lugar dijo, asusando a la gente para que eran pues malditos, ¿no? Que eran gente que le iba a hacer daño a la población y que eran comunistas, y que, o sea, los acusó de tal manera, y que es basado en un hecho real, y Felipe Casals hizo esa extraordinaria película con apoyo del Estado. Decía usted que hay cine erótico mudo, debe ser extraordinario, sí, debe ser un documento artístico formidable. Sí, la Filmoteca de la UNAM tiene una colección de cine, incluso pornográfico, muy antiguo, y una película emblemática que es La Mancha de Sangre, ¿no? Que tiene desnudos y que tiene cosas que para la época también era muy extraño, porque después mucho tiempo estuvo prohibido el desnudo. El único desnudo que hubo después fue con Ana Luisa Pelufo. ¿Verdad que fue el primero? Sí. Me decían que no, yo sí, No, que, sí, es el, sí, que es el primero y es una mujer fantástica. Sí, sí, y además, pero siempre tenía que estar sin moverse, porque decían que el desnudo tenía que ser estético y estático. Para no despertar sospechas. Así. Vamos a tener que seguir conversando, ¿no importa? Claro que sí. Gracias. Como verán, cambié de atuendo y esto se debe a que en esta área las temperaturas son muy bajas. ¿De cuánto? Bueno, aquí tenemos 3 bóvedas con diferente temperatura de acuerdo a los materiales que conservan. En este caso estamos en la bóveda que tiene alrededor de 15 grados, que es la bóveda en donde tenemos carteles, fotografías, stills, fotomontajes, es decir, todo el acervo iconográfico que le llamamos, y es la recomendación que se tiene tanto para la temperatura como la humedad. Los que no somos especialistas en la materia, lamentablemente, tenemos que explicarnos por qué es necesaria tan baja temperatura. Porque todos los materiales se conservan en mejores condiciones con temperaturas bajas, y esto evita, sobre todo, que no haya variación de temperatura, es muy importante, porque eso evitaría el que tengan una reacción digamos, tanto el papel como la fotografía tiene una reacción química. Sí, se degrada también, se degrada el color, se puede incluso perder el color, y pues los negativos también tienen reacciones químicas con las temperaturas altas. ¿Cuántas personas trabajan aquí? Bueno, somos 12 personas en total, y cada uno tiene pues sus responsabilidades. Están los revisores, está la gente del acervo iconográfico, y pues tenemos un responsable justamente de todo, de lo que son las bóvedas, para extraer los materiales que se van a revisar. ¿Las personas que trabajan aquí reciben un entrenamiento especial? Sí, claro, tienen una capacitación muy importante, sobre todo porque el manejo de la película es un manejo que tiene que ser muy cuidadoso. Cualquier descuido puede hacer que se rompa la película, que se doble la película, que se ondule, o incluso que se desproquete, que son los agujeritos con los cuales corre la película en un proyector. ¿Los trabajadores tienen un equipo de protección especial? Sí, todos los que trabajan aquí tienen chamarras especiales, tienen unas que son, digamos, como si fueran unas bufandas, pero se le podrían llamar, nosotros le decimos cuelleras, porque se ponen en el cuello, porque lo que más afecta es el aire, respirar el aire frío. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos las copias de las películas que todavía están
en condiciones incluso de ser proyectadas. Estas copias de 35 milímetros tienen, por ejemplo, aquí tenemos Pachito Rex y se guardan las copias en estos estantes, que por cierto es muy interesante el sistema. Como ven, es con rieles, de tal manera que con un solo movimiento de un dedo podemos hacer que se mueva, y entonces en lugar de tener diferentes pasillos, tenemos un solo pasillo y nos caben como 5 veces más material. Hay algo que me interesa, ¿cómo llegan estos materiales aquí? ¿Hay particulares que digan, yo tengo esta película y me gustaría donarla? No, los materiales fueron recibidos por el instituto, algunos de los más antiguos, cuando se hace el decreto de creación del Instituto Mexicano de Cinematografía, se recibe el patrimonio de otras entidades del Estado mexicano que producían cine, como era Conacite 1, Conacite 2, Conacine. ¿Dónde estaban? Estas estaban, en la mayor parte, estaban en los estudios Churubusco, porque eran los laboratorios donde se revelaban los negativos y donde se hacían las copias del negativo. Estas son copias de los negativos que tenemos también. ¿Cuántas copias llegan a hacerse de cada cinta? Bueno, había películas que se hacían más de 100 copias de acuerdo a lo que era el plan de distribución de la película, porque muchas veces se exhibía en 100 cines diferentes una película. Entonces hay películas que tuvieron incluso hasta más de 100 copias. Pero bueno, aquí no conservamos toda esa cantidad de copias. Normalmente lo que hacemos es que se seleccionan las mejores copias, que les llamamos las copias de acervo, y esas ya no se tocan, ya no se van a proyectar, ya son para conservarlas. No sé cómo llamar a esto, ¿cartucho? No. Estos son latas. Latas, perdón. Sí. ¿Las latas son de algún material especial para proteger la cinta? Estas latas son efectivamente de un material plástico que hace que la película no tenga tampoco reacciones químicas. La película puede presentar una cosa que se llama síndrome de vinagre, que es... O sea, que tiene mal carácter. Porque se avinagra, sí. Se avinagra la película. Síndrome de vinagre, nunca había oído esto. Y además el síndrome de vinagre lo tenemos que cuidar muchísimo, por eso están también en esta temperatura, porque se puede contaminar. Es decir, cuando una película tiene síndrome de vinagre, después las que están cerca... Como una gripa. Exactamente, se va contagiando. Pero yo quisiera entrar a la última bóveda. Muy bien. Me interesa mucho. Ahí conservan ustedes las cintas originales, tengo entendido. Sí, bueno, el negativo original de las películas lo tenemos en la bóveda que está más fría, es la bóveda, digamos, que tiene la temperatura más baja precisamente. ¿A qué temperatura estaremos ahí? 10 grados máximo. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una persona ahí? Bueno, los responsables de manejar las copias y los negativos no entran por más de 10 minutos, 15 minutos. Entonces entran, pero además muy bien abrigados, y después ya salen. Se siente la corriente en cuanto uno entra y el piso y demás. Sí. ¿Cuántas películas tenemos aquí? Aquí tenemos más de 1200 películas entre cortometrajes y largometrajes. Entonces tenemos algunos rollos que son de 1000 pies y otros rollos que son de 2000 pies. Muchas veces una película tiene, por ejemplo, 5 rollos de 2000 pies o 10 rollos de 1000 pies. Perdón por la pregunta, pero me importa mucho saber, la publicidad filmada se llegó a recolectar aquí, porque era muy simpática, la de algún tiempo era muy ingeniosa. Nosotros tenemos en el Centro de Producción de Cortometrajes, se hicieron muchos de esos trabajos que eran publicitarios, aunque ese tipo de materiales también, quien ha conservado esos materiales es la Filmoteca de la UNAM. ¿Trabajan de alguna manera también con la fonoteca o no? La fonoteca nos ha ayudado a clasificar todo lo que es el sonido y la música del cine. Sí. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en eso y en digitalizar toda esa música que está todavía en cinta magnética, y que bueno, pues también la cinta magnética no se puede ya reproducir, ¿no? ¿Cuánto falta de digitalizar aquí? Bueno, muchísimo, porque ahora en los últimos 4 años se han digitalizado más de 50 películas,
Y de esas películas, además, un proceso adicional es la restauración digital, que es cuando ya se trabaja en quitarle todos los puntitos, las rayitas, los rayones. ¿Sabe qué? Si no nos vamos de aquí me va a dar el síndrome de vinagre. Me voy a poner de muy mal humor porque tengo ya mucho frío. ¿Nos vamos? Esta es una sala muy especial en donde los aparatos que estamos viendo nos cuentan una historia. Este me conmueve, este proyector. ¿De qué año es? Bueno, es que estos proyectores se dejaron de producir desde hace muchísimos años. Este obviamente debe tener más de 40 años y son proyectores Bell Howell que pues prácticamente ahora sirven para revisar todavía, porque el proyector funciona y podemos revisar Qué películas. increíble que funcione todavía, ¿eh? Sí, sí, es un poco lo mismo que sucede con la moviola. La El moviola, simple nombre nos remite a no sé cuántos años atrás. pues en estas moviolas es en las que se editaban las películas. Y pues ahora también para nosotros es un instrumento extraordinariamente útil porque podemos ver aquí las películas en 35 milímetros, no necesitamos un proyector de 35 milímetros, las podemos ver aquí. Lo voy a interrumpir. ¿Qué está haciendo? Estoy embobinando la película de 35 milímetros para proyectarla en la moviola. ¿Por qué lleva guantes? Para protección de la película y en uno mismo. ¿De qué manera lo puede dañar la película o de qué manera puede usted dañar a la película? Pues más bien la propia grasa que nosotros producimos en las manos se puede impregnar en el material y se puede impregnar en la base, que es en este caso es el poliéster o la emulsión, también que es donde se impregna la imagen. ¿Con qué se limpian las películas? Se limpian con un paño de terciopana principalmente, con eso se limpian. Cada vez que se proyecta se tiene que limpiar. Así es, y se tiene que revisar que la inspección física, mediante la inspección física, que no haya una rotura o una desperforada. Es lo que le iba a preguntar, cuando se rompe una película, ¿qué se hace? ¿Cómo se restaura? Pues principalmente la recomendación es no cortar ningún cuadro, tratar de salvar todos los cuadros posibles para que la película esté íntegra. ¿Con qué material unen los cuadros? Híjole, con Mylar. ¿Qué es eso? Con una cinta adhesiva que se llama Mylar, es una cinta especial que se pide a un proveedor especial también. Fantástico. ¿Podemos ver cómo funciona? ¿Podemos ponerla claro, para escuchar? Además, yo siento que ese sonido hoy es maravilloso. Pero es maravilloso, pero ya me lo quito. No importa. ¿Verdad que así sonaba en los cinitos de pueblo, pues de es rancho? Que tanto los proyectores como las moviolas tienen este sonido que el motor es el sonido del cine. Puede ir disminuyendo la velocidad, me imagino, ¿no? Sí, tiene unos frenos, por ejemplo, para parar, para ir más lento. ¿Qué película estamos viendo? Es un tráiler de una película que se llama Garabato. Es un tráiler. Qué maravilla, es que es tan emocionante todo. ¿Qué están haciendo los compañeros allá atrás? Bueno, hacen la revisión física de los materiales, de las copias de las películas y se hace la restauración física en caso de ser necesario, se limpian y se extrae información de la película. Y por último, además, también se hace un dictamen técnico de cuáles son el estado físico de... O sea que ustedes llevan una especie de diario de las películas. Sí, y cada determinado tiempo se tienen que volver a revisar porque si no se hace, se podría pegar la emulsión de la película. O sea, se tienen que proyectar. Se tienen que revisar y se les da la vuelta. Revisadores, mesas de revisión. Pues acá veo algo muy interesante que son los carteles. ¿Podemos verlo? Muchas gracias. ¿Cuántos carteles guardan ustedes? Pues aquí tenemos más de 30,000 carteles. Es una cantidad enorme que constantemente también ahorita la estamos revisando porque bueno, el papel pues también se va degradando y incluso hay veces que pues ya se rompe o tiene, entonces tenemos que estar revisando. Se hace también un trabajo de restauración. ¿De qué manera afecta el clima estos carteles? Bueno, estos, los que son ya para guardarse como acervo, se revisan, se ponen en estas guardas de plástico
Hay algunos que están enmarcados, como es este caso, y posteriormente en las cajas para poderlos meter a la bóveda, donde se guardan ya para su conservación. Yo no sé si Ignacio López Tarso ha venido aquí, pero seguramente le emocionaría mucho ver el cartel de Macario. Claro, porque además este cartel fue muy especial porque justamente se hizo pues para las nominaciones al Oscar de la Academia, y por eso, y como fue nominado él como mejor actor en el Festival de San Francisco, y en Cannes un premio especial a la película. Y además está el nombre de una mujer que fue gran actriz, pero lamentablemente falleció muy joven, Pina Pellicer. Sí, hermana de Pilar Pellicer, y que era una extraordinaria actriz y además de una belleza. Además trabajó con Marlon Brando, ¿no? Sí, no, ella creo que, pues bueno, sí fue una pérdida lamentable porque pienso que tenía una carrera por delante maravillosa. ¿Estos carteles se exhiben alguna vez? Claro, nosotros tenemos distintas exposiciones que han recorrido toda la República. Tenemos un programa que se llama Semana de Cine en tu Ciudad, y pasamos películas y hacemos exposiciones de carteles y clases magistrales. ¿Llevan los carteles cronológicamente o por actor o por director? En orden alfabético, los vamos organizando en orden alfabético y se van poniendo también en una base de datos que trabajan aquí. Tenemos 2 compañeros y otras 2 personas, y también se digitalizan para poder tener una versión digital. ¿Colorean a mano? No, se mandan restaurar, y también hay empresas especializadas en la restauración de estos carteles. Y ya no se tocan, porque así como están, deben de conservarse, digamos, cuando son originales. Hay algo que nunca he sabido. ¿Hay un registro de los nombres de quienes diseñan los carteles cinematográficos? En muchos casos incluso están firmados los carteles. Nosotros tenemos la mayor parte de los carteles registrados también por quién fue, porque hay artistas plásticos como Chango García Cabral, como Vicente Rojo, como López Castro, o sea, grandes artistas plásticos que hicieron carteles, que dedicaron parte de su tiempo y de su obra. Muchos otros hicieron escenografías. Así es, sí, sí, sí. Bueno, de hecho, ahora tenemos una exposición montada en la Cineteca Nacional, que es una pequeña muestra de lo mejor que tenemos en el acervo, y está ahorita en la Sala 2, que va a estar con motivo del Día Nacional del Cine Mexicano, pero va a quedarse ahí durante un mes. Ha sido maravilloso estar en este lugar donde digo que está concentrada la memoria de muchos de nuestros ayeres. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, Cristina.